específica. Y hablar de pedir la paz del Señor es hablar que hay lugares donde la inseguridad, los conflictos, la escasez ha traído esa falta de paz en la vida del ser humano, de las personas. Y bueno, la Biblia habla que el mundo está en tinieblas, que el mundo está bajo el maligno y hay cierto dominio del mal y el mal prevalece muchas veces en el mundo. Dice la Escritura que el mal aumentaría, que no nos sorprenda que cada día la maldad crezca y eso implica que requerimos pedir por la paz. Y la única manera en que la paz puede llegar a una región, a una ciudad, a un estado, a un país o a un continente o al mundo entero, la única manera es pedir que la luz del Señor alumbre a todos aquellos que están en tinieblas. Y cuando digo en tinieblas, aquellos que no les ha resplandecido la luz del Señor como Salvador. Así que el hablar de la luz es hablar de aquello que viene al mundo para iluminarlo todo, y iluminar no solamente de forma natural, sino también de forma sobrenatural. Y he puesto por título al sermón de esta mañana, la luz y su impacto en el mundo. La luz y su impacto en el mundo. Así que hablar de la luz es un tema que nos atañe a todos en todas partes del mundo. La luz es algo que desde el inicio de la creación Dios pensó como una prioridad, porque si algo Dios tiene en su esencia es que Él es luz. Y cuando hablamos de un Dios que es luz, es porque Él lo ilumina todo y todo el día podemos estar viéndolo a Él en su resplandor, en todo lo que el mundo puede vivir o puede mostrar en un estilo de vida. Así que cuando Dios está con nosotros, no podemos estar en tinieblas, sino estamos en la luz del Señor. Cuando no estamos con el Señor, la Biblia nos enseña que estamos en tinieblas. Así que yo te voy a invitar a que abras tu Biblia y me acompañes a Génesis capítulo 1:1 para poder ver los inicios, los principios de cómo la Biblia, la Escritura nos habla acerca de la luz y el impacto de esa luz en el mundo entero. Así que no solamente estoy hablando desde el día de la creación, sino hasta el día de hoy y en el futuro eterno. Y vamos a estar viendo un análisis de cómo esa luz impacta el mundo entero e impacta a la humanidad. Dice la Escritura en Génesis capítulo 1, verso 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que la tierra estaba desordenada y vacía, y había un dominio de las tinieblas. Donde las tinieblas dominan, hay un desorden, hay un vacío que tiene que ponerse en orden y se tiene que llenar. La tierra estaba vacía y el Señor empezó a llenarlo todo, pero lo primero que hizo fue el ver que era necesario que hubiera luz y que no las tinieblas siguieran dominando. Dice el verso número 3: y dijo Dios, después de ver la tierra desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. El simple hecho de que Dios dijera, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿Sabe que la luz, la velocidad de la luz, según los que han estudiado lo más que se puede dentro de lo que es la ciencia, la velocidad de la luz está aproximadamente a una velocidad de 300 mil kilómetros por segundo? Así que la luz es algo súper rápido. No hay ningún vehículo. Hay una nave espacial que fabricó la NASA y que ha alcanzado una velocidad de 450 kilómetros o un poco más, pero no alcanza a llegar a sobrepasar la luz o la velocidad de la luz. Pero el hablar de la luz, imagínense cuando Dios dijo hágase la luz, 300 mil kilómetros en un segundo. En el caso de la NASA, esa nave espacial recorre como 430 mil kilómetros por hora. Pero estoy hablando que la velocidad de la luz son 300 mil kilómetros por segundo. Es algo muy rápido. Así que cuando la luz viene en una velocidad impresionante. Dios es tan impresionante porque dice la Escritura que Él es luz.
Entonces imagínate la velocidad con la que Dios actúa en nuestra vida cuando le pedimos algo. Cuando las tinieblas nos abruman o nos están envolviendo y le pedimos al Señor que intervenga en medio de cualquier situación que vivimos, la luz aparece, y esa luz que es nuestro Dios viene en una rapidez que en momentos, en segundos, puede resolver una situación de crisis en algo que traiga paz y tranquilidad. En segundos Él puede ver que tú estás a punto de tener un accidente o morir, y en un segundo Él puede hacer que tú no mueras, sino que sigas viviendo. Así es Dios, como la luz, tan rápido, tan veloz. Pero al momento de decir que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros, lo menciono porque cuando Dios dijo hágase la luz, inmediatamente las tinieblas fueron disipadas. Dice la Escritura en el verso siguiente: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Así que se hizo la luz y las tinieblas fueron separadas inmediatamente. Las tinieblas no tenían ya ese dominio sobre la tierra y hacer que el desorden y el que estuviera vacía siguiera prevaleciendo. Hay vidas o seres humanos que caminan en tinieblas, cegados de la luz del Señor, y sus vidas están desordenadas y vacías. Pero cuando viene la luz del Señor, inmediatamente esa luz empieza a ordenar todo dentro del ser humano y también en su entorno, y no solamente hace que se ordene su vida, sino también hace que, como dice la Escritura, ese vacío que hay en el corazón sea llenado por la luz del Señor. Antes, insisto, solo había tinieblas, pero ahora sabemos que hay una luz creada por Dios. Dios mismo es esa luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Verso 5: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un solo día. La tarde y la mañana fue un día. Y está hablando que el día es durante el tiempo que está la luz. La noche era el tiempo de las tinieblas, y el día se contaba en cuanto a lo que era solamente la luz. La noche no era considerada. Pero posteriormente, si usted va conmigo a la Escritura, en Apocalipsis 22:5, dice la Escritura que en el tiempo futuro, estoy hablando de cuando Dios hizo los cielos, dice la Escritura que separó los cielos, el mar, separó las tinieblas de la luz, y desde ese momento fue necesario que la luz existiera para poder ver lo que acontecía en el mundo. Y en 3 días Dios hizo que la luz apareciera. En el primer día, en el segundo día hubo luz, en el tercer día hubo luz, y al cuarto día, dice la Escritura ahí en Génesis capítulo 1 verso 4, que Dios hizo a la lumbrera mayor, que es el sol, y a la lumbrera menor, que es la luna, para que el sol se enseñoreara durante la noche, durante el día, y la luna se enseñoreara sobre la noche. Y hubo otras lumbreras, como son las estrellas, para que también alumbraran en la noche. Pero menciono esto de cómo la lumbrera mayor fue hecha para que alumbrara durante el día. Entonces, ¿cómo era posible? Algunos preguntan, ¿cómo es posible que hubiera luz en toda la tierra, que las tinieblas fueran separadas o no pudieran prevalecer más, si todavía no se creaba la lumbrera mayor, que es el sol? Y bueno, la respuesta es muy simple: porque Dios es luz, y cuando Él dijo hágase la luz fue hecha, y Él simplemente en su esencia lo ilumina todo. Después se formó el sol como ese planeta para que, o ese sistema solar, para que pudiera no solamente dar luz, sino dar calor a la tierra. Tiene otras funciones, pero la principal función del sol es ser una luz para el mundo, para que establezca no solamente el día, sino que a través de ese ciclo del sol, cuando sale y se oculta, se puedan contar los días, los meses y los años. Así lo dice la Escritura. Así que el sol vino a ser la lumbrera mayor a partir del cuarto día, y la tierra necesita esa luz solar para que haya luz durante el día, la mañana y la tarde. Dice la Escritura que en el tiempo futuro, en el tiempo postrero, el Señor también hará un cielo nuevo y una tierra nueva, y ahí ya no habrá necesidad de una lumbrera mayor, sino que ahí el Señor, que es el que lo ilumina todo, será el que alumbraría
todo el tiempo. Apocalipsis 22:5 dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Dios el Señor lo iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí en la tierra tenemos la necesidad de esa luz solar, pero en el día en que estemos en la presencia del Señor ya no va a haber necesidad de sol, dice la Escritura, sino el Señor lo iluminará todo. Esto nos recuerda que cuando el Señor dijo: hágase la luz fue hecha y fue buena para Dios y separó las tinieblas de la luz. Desde ese entonces, desde el Génesis, podemos ver cómo las tinieblas fueron separadas y la luz era lo que prevalecía para poder trabajar y poner orden en la tierra. Vaya conmigo a la Escritura en Juan capítulo 8, verso 12. Nuestro Señor Jesús, cuando vino al mundo, dice la Escritura que Él nació y vino una gran luz que alumbró al mundo entero. Esa luz que vino a disipar las tinieblas que el mundo tenía. Porque la Biblia dice que el mundo estaba en tinieblas porque el pecado había impedido que el hombre pudiera tener una comunión con Dios. El hombre estaba separado de Dios. Las tinieblas representan también un estado de separación, un estado de pecado. Y el pecado nos separa de Dios. Así que las tinieblas, hablo del pecado, de la muerte eterna que había venido por la desobediencia del primer hombre creado, Adán. Dice la Escritura que Jesús vino para traer luz y hacer que esas tinieblas de la muerte también fueran disipadas. Dice la Escritura en este pasaje: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Una persona que sigue a Jesucristo, que lo reconoce como Señor y como Salvador, reconoce que murió en la cruz del Calvario y que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, y se arrepiente de sus pecados, recibiendo el perdón de Jesús, esa persona, dice la Escritura, que camina en el Señor, pero tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas, sino que andará en la luz del Señor, y eso implica que tendrá vida. Y hablo de la vida eterna que solamente Jesús nos puede dar. Cuando viene la luz ya no podemos estar en tinieblas. En este caso podemos decir firmemente y en fe en nuestro Señor Jesucristo que tú y yo, que estamos de forma presencial y allá en casa, que hemos creído en Jesucristo, tenemos la luz del Señor. Y es todo un reto para nosotros el que podamos ser hijos de Dios, hijos de la luz, hijos de aquel que es la luz que alumbra al mundo y que nos lleva a esa vida, a andar en vida. Dice la Escritura, si vas conmigo, ahí mismo en Juan capítulo 9, dice la Escritura, verso número 1, que había un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos, o los discípulos le preguntaron a Jesús cuando Jesús pasó por ese lugar y vieron a ese ciego de nacimiento, diciendo: ¿quién pecó, este ciego o sus padres, para que haya nacido en esa condición? Y Jesús le respondió: no es que pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos enseña algo, que muchas de las circunstancias en nuestra vida, que muchas veces pudieran ser una afectación física, una afectación espiritual, una afectación emocional, no es solamente por una cuestión por causa o consecuencia del pecado, porque aquí la pregunta era: ¿por qué él tiene esa condición? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y el Señor les dice: ni él ni sus padres. Esta situación que él está viviendo es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Muchas veces pasamos por momentos en la vida donde no comprendemos por qué tenemos que padecer cierta circunstancia, pero la Biblia nos enseña, según nuestro Señor Jesucristo, que muchas de esas circunstancias son para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. ¿Cuántos quisiéramos que las obras de Dios se manifiesten en nosotros en esos tiempos en los que sentimos que estamos siendo afectados por alguna circunstancia en el mundo? La Biblia dice que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, vamos a padecer mucho, pero no tengamos miedo. En medio de esas aflicciones hay una luz que nos alumbra, hay una luz que, aunque el mundo esté en tinieblas, hay una luz que resplandece, una luz que nos da esperanza, y es la luz del Señor. Dice la Escritura que cuando este hombre fue presentado ahí delante de Jesús, o que se acercó a Jesús, dice la Escritura que él escuchó del Señor Jesús cuando dijo, verso número 5: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Jesús fue específico a los discípulos cuando le hacían la pregunta sobre este ciego y si el pecado había sido la consecuencia de su ceguera. Y él dijo: es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y mientras que yo esté en el mundo, tengo que ser luz del mundo. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que somos parte del cuerpo de Cristo? Los que están allá en casa también son parte del cuerpo de Cristo, los que hemos creído en Jesucristo como Salvador. Así que si somos el cuerpo de Cristo y estamos en el mundo, porque estamos en el mundo, Jesús oró al Padre y dijo: Padre, te ruego por ellos. Están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Yo los he guardado del mundo. Dice la Escritura que los que estamos en el mundo, al igual que Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos que ser luz para ese mundo. En realidad Dios nos llamó a los pies de Jesucristo para que lo reconociéramos como Salvador, para que fuéramos partícipes de esa luz. No solamente una experiencia personal, sino que podamos alumbrar con la luz del Señor que habita ahora en nosotros, y que otros puedan ver la luz del Señor y ya no anden en tinieblas, sino, como dice la Escritura, ellos puedan ser sacados de las tinieblas y puedan ser traídos a la luz. Hubo un tiempo en que tú y yo caminábamos en tinieblas, pero le dice la Escritura que Él nos sacó de esas tinieblas para venir a su luz. Y cuando hablamos de la luz es que antes vivíamos una vida desordenada y vacía, pero ahora vivimos una vida ordenada y también llena de la presencia de Dios. Y cuando digo ordenada es que ya no guiamos nuestra vida, nuestra conducta en base a lo que el mundo determina o hace, sino ahora guiamos nuestra vida en base a lo que la Escritura dice y a lo que nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo nos indican que debemos de hacer como parte del cuerpo de Cristo, como iglesia o como hijos o hijas de Dios. Dice la Escritura, volviendo al tema de este hombre que estaba ciego, vaya conmigo al verso número 6. Usted recuerda la historia, como Jesús escupió en tierra, hizo lodo, le untó en sus ojos ese lodo y le dijo: ve al estanque de Siloé y ahí lávate. Y dice la Escritura que este hombre obedeció. El estanque de Siloé tiene el significado de ser enviado. Así que este hombre fue enviado a que fuera ese estanque de Siloé para que se lavara de ese lodo que le habían puesto en sus ojos. Dice la Escritura que cuando él se lavó regresó, pero ya empezó a ver. Cuando él se lavó empezó a ver. Él veía oscuridad, tinieblas, pero cuando Jesús tocó sus ojos con ese lodo, no hablo de un lodo milagroso, porque algunos han intentado hacer lodo y hacer lo mismo que el Señor Jesús. No es el lodo el que sanó y el que trajo esa luz a ese hombre ciego. No fue lo que Jesús mostró a los discípulos, porque ellos nunca en la Biblia menciona que hayan hecho lo mismo, sino simplemente les enseñó a ellos que la obra de Dios iba a manifestar en ese hombre. Y ese hombre, al ir en obediencia al estanque de Siloé, que fue enviado al estanque para que se lavara, hizo que él recibiera la sanidad, porque obedeció y creyó a la palabra del Señor Jesús. Este hombre fue sano porque le creyó a Jesús. Ve al estanque de Siloé y dice la Escritura que él se lavó, regresó viendo. Y entonces los vecinos que conocían a este hombre, algunos de los conocidos que habían visto a este hombre que pedía limosna porque no podía trabajar, estaba en tinieblas, dice la Escritura que empezaron a preguntar: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Verso 9, unos decían: él es. Otros decían: a él se parece. Pero el ciego que había sido sanado decía: yo soy. Yo no sé si usted algún momento ha escuchado ese estribillo que hace muchos años entonaba y que a veces te recuerda, que dice algo así: una cosa yo sé y en esa creo, que una vez era ciego y ahora veo. Mas el peor de los ciegos es todo aquel que teniendo la vista no puede ver. Y es algo sorprendente cómo en la actualidad hay muchas personas que podemos tener la vista. La vista es la lámpara de nuestra alma, de nuestros ojos, y podemos ver, pero si no vemos la luz del Señor, estamos ciegos. Si no nos ha resplandecido la luz de nuestro Señor Jesucristo, la salvación, estamos ciegos y andamos en tinieblas. Este hombre literalmente salió de las tinieblas a la luz, y literalmente, físicamente, él comenzó a disfrutar de la luz.
Fue una experiencia maravillosa, sobrenatural, que este hombre, después de haber estado muchos años sin poder ver la luz, ahora podía ver la luz. Déjame decirte algo, en este tiempo hay una necesidad en muchas personas de ver la luz. Ven oscuridad, ven tinieblas, no ven esa luz al final del camino que les muestre un rayo de esperanza. Pero nosotros que tenemos a Jesucristo en el corazón, podemos decirles: hay esperanza en Cristo Jesús. Aunque la circunstancia sea imposible para ti o pienses que no tiene remedio, en Cristo Jesús todo es posible, porque al que cree, todo le es posible. Y tenemos que aprender a buscar esa luz, a pedir que esa luz nos resplandezca. Dice la Escritura que le preguntaban a este hombre que estaba ciego: ¿y cómo fue eso? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y este hombre respondió diciendo: aquel hombre que se llama Jesús me dijo, untó lodo en mis ojos y me dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Y inmediatamente yo fui, me lavé y recibí la vista. Porque una persona que puede estar ciega de nacimiento, desde que nació, puede estar en tinieblas, caminar lejos de Dios, puede recibir la luz y poder volver a tener esa oportunidad que Dios nos da de disfrutarlo a Él en su esencia. Dije al principio, había luz y la luz fue buena y iluminó toda la tierra, porque era Dios esa luz. La esencia de Dios es luz. Vaya conmigo a la Escritura, si me acompaña, para reforzar un poquito esto, hablando de una profecía del profeta Isaías. En Mateo capítulo 4, verso número 12, Jesús hace referencia de cómo él se entera que Juan el Bautista ha sido encarcelado. Y él, cuando sabe de eso, él inmediatamente se va a Capernaum para habitar algún tiempo en Capernaum, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Dice la Escritura, si usted me acompaña al verso número 12: cuando oyó Jesús que estaba preso, Juan volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese la Escritura, lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 16: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. El pueblo que estaba asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Así que hay regiones donde la sombra, las tinieblas de la muerte dominan, pero cuando viene Jesús, resplandece la vida. Dice la Escritura, donde había sombra de muerte, luz les resplandeció. Y la única manera en que la luz pueda resplandecer en la vida de una persona que ha vivido en tinieblas o que ha estado en tinieblas, apartado de Dios, es que conozca a la luz, a Jesucristo. Jesucristo vino a revelar la luz, la esencia del Padre desde el Génesis, desde la creación. Al ver a Jesús podemos ver a Dios. Jesús dijo, cuando le preguntaban: muéstranos al Padre, Él dijo: tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocen. Dios es luz, y los que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón podemos recibir la luz, porque es el Hijo de Dios, la esencia de Dios, del Padre. Ese pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y desde que Jesús nació, la luz vino para alumbrar a todos los hombres. No es solamente para alumbrar al mundo entero, sino literalmente alumbrar la vida de todo ser humano. Dice el verso número 17: desde ese entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, ¿cómo podemos recibir la luz de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo podemos ser alumbrados por nuestro Padre, por nuestro Dios? La única manera es que reconozcamos que estamos en tinieblas, nos arrepintamos de las obras que hemos participado, hemos hecho en las tinieblas, y comencemos a vivir en la luz, o decidamos ir a la luz del Señor. Si usted ve en el contexto, en el Salmo, en Juan capítulo 8, que mencioné acerca de que Jesús era la luz, en el contexto habla de una mujer pecadora, una mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio.
Y vemos cómo Jesús la perdonó, no la condenó, aunque había muchos que la condenaban. Y después él habló que él era esa luz que venía para traer perdón. Pero también en el contexto, si lo vemos en el caso de Juan capítulo número 9, hablamos del ciego de nacimiento. Y en el contexto del ciego de nacimiento podemos darnos cuenta que la situación de este ciego era que estaba ciego, estaba enfermo de una ceguedad de nacimiento, pero Dios, dice la Escritura, envió a Jesús para que él manifestara las obras de Dios en su vida y ese hombre pudiera ser sanado, y ese hombre fue sanado. Así que podemos encontrar dos cosas cuando nos acercamos a la luz: perdón y sanidad. Así que si en tu vida hay una necesidad de perdón, déjame decirte que Jesús es la luz que puede alumbrar tu vida para perdonar aquellas cosas que sientes que te han separado de Dios. El pecado separa de Dios, pero cuando nos arrepentimos, entonces nos acercamos a Dios y la luz nos resplandece. Y no solamente eso, trae una sanidad en lo físico. Si hay una cuestión de una sanidad interna o física, Jesús es nuestro sanador. Dice la Escritura que cuando Él murió en la cruz del Calvario, por sus llagas tú y yo fuimos sanados, fuimos curados. Vaya conmigo por favor al Salmo 103. El salmista en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, dice ahí, ninguno de sus beneficios. Cuando el salmista está bendiciendo a Dios, dice: todo mi ser bendiga a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Habla de dos beneficios: del perdón y de la sanidad. Verso número 3 dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Así que cuando bendecimos a Dios es porque Él nos ha sanado, porque Él nos ha perdonado de todas nuestras dolencias. Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Y cuando hablamos de un Dios que nos ha perdonado, sabemos que un corazón agradecido va a bendecir el nombre del Señor. Vaya conmigo por favor a Efesios capítulo número 5, verso número 8. Voy a hablar algo acerca de lo que el apóstol Pablo menciona acerca de la experiencia que él tuvo como este hombre ciego de nacimiento. Mencioné que este hombre era ciego de nacimiento, siempre anduvo en tinieblas, no veía la luz, pero posteriormente cuando tuvo ese encuentro con Jesús, vio la luz. Y él empezó a vivir una vida en la luz. Pablo lo menciona de esta manera, Efesios 5, verso número 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, y debemos de andar como hijos de luz. Pablo es específico porque él lo vivió. En otro tiempo andábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz del Señor. Y si usted me acompaña a Hechos 26:15, vamos a ver el testimonio de Pablo. El apóstol Pablo da su testimonio de cómo tuvo un encuentro con Jesús, con la luz. Jesús ya había resucitado. Él había muerto en la cruz del Calvario y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, y él estuvo apareciendo a sus discípulos por 40 días. Dice la Escritura que estaba Jesús apareciendo a sus discípulos, y posteriormente, después de que ellos salieron a predicar, después de recibir el Espíritu Santo, dice la Escritura que Jesús tuvo un encuentro con Saulo de Tarso, y Saulo de Tarso fue después llamado Pablo. Y Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, dice la Escritura que él iba montado en su caballo con más personas que estaban buscando a los cristianos para que ya no predicasen de Jesucristo, que ya no hablaran acerca del arrepentimiento, ya no hablaran acerca de la luz del Señor Jesucristo. Y en un momento hubo un resplandor que vino del cielo y que lo tumbó de su caballo, y ese resplandor era tan fuerte, una luz tan fuerte, que lo dejó ciego momentáneamente, temporalmente. Él no podía ver nada, pero escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice la Escritura que él inmediatamente dijo: Señor, ¿qué quieres de mí? Vaya conmigo a la Escritura, verso número 15. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El propósito por el cual Jesús tuvo un encuentro con Saulo de Tarso era porque él estaba caminando en tinieblas. Él no estaba de acuerdo con el cristianismo. Él no estaba de acuerdo que se predicara acerca de lo que Jesús vino a hacer al mundo, que vino a traer luz en medio de las tinieblas, vino a sacarnos de la muerte para traernos a la vida. Las tinieblas es muerte, la luz es vida. Y él tenía autoridad para encarcelar a cristianos y aún consentía en la muerte de algunos de ellos, como lo hizo con Esteban cuando murió apedreado. Dice la Escritura que el encuentro que Pablo tuvo con Jesús vino a poner un alto a su vida de andar en tinieblas. Aunque él podía ver con sus ojos físicos, pero caminaba en tinieblas porque estaba en contra de la luz, estaba en contra de Cristo Jesús, estaba en contra del mensaje de salvación. Pero Jesús aparece y le da una ceguera física que le impide que él siga moviéndose como lo hacía cuando tenía la luz de sus ojos. Dice la Escritura que posteriormente Dios habla y trata con él diciéndole que habrá un hombre que va a orar por él y le va a recobrar la vista, y que ese hombre iría a su casa. Y un hombre llamado Ananías también recibió un mensaje para ir a la casa de Saulo para que orara por él y recobrara la vista. Y dice la Escritura que cuando oró por Saulo, Saulo recobró la vista. Déjeme decirle algo: él duró un buen tiempo sin ver, estaba en tinieblas en lo físico, pero estaba teniendo una experiencia de un proceso de salir de las tinieblas a la luz, porque él recordaba cómo ese encuentro con Jesús le estaba cambiando su mentalidad, su forma de pensar. Y cuando llega Ananías y ora por él y recibe el Espíritu Santo, en ese momento Saulo deja de ser Saulo, el que caminaba en las tinieblas, apartado de Dios. Ahora era Saulo el que empezaba a caminar en la luz, ahora caminando con Jesús. Porque ahora Pablo tomaba la determinación de ya no vivir en tinieblas, sino ahora vivir en Cristo Jesús. Él fue el que dijo: para mí el vivir es Cristo, la luz. Para mí el vivir es Cristo, y si llego a morir me es ganancia. Sigue diciendo este pasaje, ve conmigo en Hechos 26, verso 18. El propósito que Jesús le da a Saulo, en este caso a Pablo, es el siguiente: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Así que el propósito del encuentro con Pablo, con Saulo, era que él fuera y le hablara a los de su región, aquellos que estaban en tinieblas, aquellos que lo conocían a él como un perseguidor de la iglesia, como alguien que estaba en contra del mensaje de salvación que predicaban los apóstoles. Y ahora él tenía que ir a predicar, él tenía que ir a hablar de esa luz. Dice la Escritura, él tenía que ir para que se convirtieran de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás a Dios, y que reciban por la fe el perdón de pecados. Eso fue el propósito por el cual Jesús tuvo un encuentro con él y le hizo experimentar lo que es estar en tinieblas. En tinieblas no puede hacerse nada, no hay remedio. Las tinieblas tienen que ver con la muerte, pero cuando viene la luz tiene que ver con la vida, con la esperanza. Hay un conflicto desde el Génesis, hay una lucha interna en el mundo entero acerca de un dominio. Y hablamos de un dominio de gobierno mundial, gobierno nacional, gobierno aún en las ciudades. Y cuando hablo de un gobierno no me refiero al gobierno humano, me refiero al gobierno espiritual. Y hay dos gobiernos: el gobierno de la luz y el gobierno de las tinieblas. El gobierno donde Dios reina y el gobierno donde Satanás reina. El príncipe de las tinieblas se le conoce así, pero también a nuestro Dios se le conoce como el que es la luz, la esencia de la luz. Así, confrontación de los gobiernos de la luz y de las tinieblas.
Juan capítulo 12, verso número 6. Jesús dice, afirmando una vez más: yo soy, o yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que si no creemos en Jesús, estamos en tinieblas. Pero cuando recibimos a Jesús, ya no permanecemos en tinieblas, sino ahora tenemos la luz del Señor. Una vez más, vaya conmigo a Efesios. Pablo habla a la iglesia que está en Éfeso y les dice lo siguiente, Efesios capítulo 6, verso 10. Satanás, en su reino de las tinieblas, él quiere tener el dominio, el desorden, el vacío. Él quiere la muerte para todo ser humano. Pero Dios, en el gobierno de la luz, quiere la vida, quiere el tener el orden, quiere el tener esa paz en la vida del ser humano. Y hay una lucha entre Dios y Satanás. Satanás quiere que todo el ser humano muera, pero Dios, dice la Escritura, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Así que esa lucha es espiritual, y voy a hablarte ahora en el terreno espiritual. Dice Pablo a los de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo podemos fortalecernos para poder enfrentar ese reino de las tinieblas ahora los que somos parte del reino de la luz? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir firmes o estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, escucha bien, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, un gobierno que domina el mundo, que domina la maldad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay regiones que son dominadas por la maldad, hay regiones que son dominadas por el pecado, por Satanás. Hay espíritus en esas regiones que tienen un control y hay violencia, hay todo tipo de cosas que hacen que el ser humano sea afligido, y esas tinieblas abruman esa región. Pero cuando llega la luz del Señor, las tinieblas se disipan, porque dice la Escritura que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Cuando llega la luz del Señor, las tinieblas se van. ¿Recuerda cómo estaba la tierra en Génesis? Las tinieblas dominaban, desordenada y vacía. Pero Dios dijo: hágase la luz. ¿Y qué pasó con las tinieblas? Fue separada, fue quitada, ya no prevaleció. Ahora prevalecía la luz de Dios. Dice la Escritura que tenemos que entender que el reino de las tinieblas está procurando tener un dominio en su gobierno y no permitir que Dios gobierne. Aquí en la tierra, aunque sabemos que el mundo está bajo el dominio del maligno, es Satanás quien tiene el gobierno, tiene autoridad en el mundo entero para hacer lo malo, pero cuando aparece la luz, el dominio de las tinieblas está limitado. Ya no puede gobernar donde está la iglesia, donde está Cristo Jesús, donde está un hijo de Dios, donde está una hija de Dios. Si tú estás en tu casa y está la luz del Señor en tu casa, Satanás no puede gobernar en tu casa, y mucho menos puede dañar tu casa o tu familia, porque tiene la protección de Dios, la luz. Voy a hacer un paréntesis. Hace unos días una persona me escribía, es una persona que está en Estados Unidos, y me escribía porque en su fe me hacía ver que él confiaba que Dios podía ayudarle a un familiar a salir adelante de una situación difícil que estaba viviendo. Y él mencionaba que lo que hacía todos los días, dice, todos los días prendo una veladora y tengo esa luz encendida, porque para mí el tener esa luz encendida es lo que me hace ver que va a haber una solución al problema. Esa luz me hace ver que lo malo va a ser quitado. Y cuando él me dijo eso que hacía todos los días, yo dije: wow, en verdad esta persona cree en Dios y piensa en la luz de una veladora y pone su esperanza y su fe en una veladora, en una luz pequeñita de una veladora que le da la esperanza de que el problema que enfrenta un familiar
va a ser superado. Imagínate, nosotros que tenemos no la luz de una veladora, tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Yo, la luz, he venido al mundo para que los que están en tinieblas no permanezcan más en ellas. Cuando la luz llega, hemos pasado de tinieblas a una luz admirable. Primera de Juan 5:19, para reafirmar lo que he estado mencionando: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el gobierno del maligno, pero los que somos de Dios no estamos gobernados por el maligno, sino estamos gobernados por la presencia de Dios. Estamos gobernados por la palabra del Señor y estamos gobernados por la luz del Señor, que es la palabra de Dios. Para terminar, si me acompañas a 2 de Corintios capítulo número 4, verso número 3. No podemos esconder la luz del Señor, no podemos encubrir lo que tenemos para alumbrar a los que están en tinieblas. Y Pablo habla a la iglesia que está en Corinto para decirles: no está bien que se encubra lo que tenemos que mostrar. Y él lo dice de esta manera, hablándole a esta iglesia de Corinto: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si tenemos el evangelio, que es la luz que va a alumbrar a los que están en tinieblas, los que se pierden no pueden ver esa luz, porque nosotros estamos escondiendo esa luz. Dios nos llamó a su luz no para que escondamos la luz, sino para que mostremos esa luz. Cuando Jesús da una parábola hablando acerca de la lámpara que cuando se enciende no se puede poner debajo de un almud, sino que tiene que ser puesta en el candelero para que alumbre toda la casa, él está hablando que si se pone debajo de un almud, que es como una vasija que era para medir, es una vasija de medición, si se ponía en esa vasija o en esa pieza de madera, ahogaría lo que es la luz y por falta de oxígeno se apagaría. Así que no podemos dejar que se apague la luz que Él ha puesto en nuestro corazón, y tenemos que hablar del evangelio, que es la luz del Señor, que va a alumbrar a los que están en tinieblas. No podemos esconder la luz, tenemos que ponerla en alto para que todos la vean, no solamente en nuestra casa, sino en donde quiera que andemos. Dice la Escritura, si vas conmigo, en 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Así que Satanás trata de que esa luz no resplandezca y ciega a los incrédulos para que no vean esa luz. Pero vaya ahora conmigo a Lucas capítulo 10, verso 17. Jesucristo habla que así como Él vino al mundo para reflejar la luz del Señor, tú y yo tenemos la luz del Señor para reflejarla. Hay cosas que nosotros podemos hacer en la vida y podemos ayudar a las personas en muchas áreas, pero estamos limitados. Pero cuando nosotros les presentamos la luz del evangelio, les estamos brindando la mejor ayuda, porque el presentarles a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador va a hacer que haya un poder ilimitado en ellos, y que la luz que resplandezca en ellos los saque totalmente de las tinieblas y ellos tengan la vida y puedan tener la luz de la vida. En Lucas 10:17 dice la Escritura que Él había enviado a 70 personas de 2 en 2 para que llevaran el evangelio y la luz a aquellos que estaban en tinieblas. Y esos hombres regresaron muy contentos, dice la Escritura, con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían alegres, satisfechos de que el poder de Dios, la luz del Señor, resplandecía en las tinieblas, en el reino de las tinieblas. No prevalecía el reino de las tinieblas porque había llegado el reino de la luz. Dice en el verso número 19: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús les dice: yo les he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Así que si el mundo está en tinieblas y dominado y gobernado por el demonio, por Satanás, por las tinieblas, y ahí está la maldad, nosotros podemos ir con la luz. Y dice la Escritura que nada de eso nos dañará,
sino que nos ha dado una autoridad para echar fuera las tinieblas, para quitar las tinieblas y todo el gobierno de las tinieblas. Dice la Escritura que nos ha dado una autoridad no solamente sobre la fuerza del enemigo, sino también para hacer que todo aquello que se opone a Dios sea quitado. Y añade diciendo: no te regocijes porque se sujeten los demonios, sino regocíjense porque el nombre de ustedes está escrito en el libro de la vida, o escrito en los cielos. Hay un libro de la vida, el libro de la luz, donde recibimos a Jesús, que es la luz. Inmediatamente nuestro nombre es escrito en ese libro de la vida, y ese libro se encuentra en los cielos. Y cuando tú recibes a Jesucristo como Salvador, inmediatamente tu nombre es escrito para reconocer que eres un hijo de Dios y también tienes la luz del Señor. Te quiero invitar esta mañana, mientras que los muchachos pasan por aquí, a recordar lo que Jesús dijo en Mateo 27:45. Usted recuerda que Jesús estuvo en la cruz del Calvario, como Él estaba en agonía. Dice este pasaje que Él tenía a 2 soldados a su lado, crucificados también, y un momento en que toda la tierra, cerca de la hora novena, se puso en tinieblas. Jesús vino al mundo para hacer luz, pero un momento en que toda la tierra se llenó nuevamente de tinieblas, como al principio, como en el Génesis. Las tinieblas dominaron, porque la muerte estaba al acecho. Dice la Escritura que cuando todo se puso en tinieblas, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabes que cuando las personas están en las tinieblas, viven muchas situaciones difíciles y dicen: Dios, ¿por qué me has desamparado? Jesús está diciendo que las tinieblas estaban prevaleciendo. Él era la luz, pero hubo tinieblas en toda la tierra, pero eran unas tinieblas temporales, porque esas tinieblas que prevalecieron por un tiempo, por un momento, en el momento que Jesús se encomendó al Padre y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se estaba encomendando al Padre cuando todo estaba en tinieblas. Él dijo: Padre, hay tinieblas a mi alrededor, pero yo me encomiendo a ti, que eres el Padre de las luces, el que creó la lumbrera mayor, el que creó la lumbrera menor, el que creó el sol, la luna y las estrellas. Tú eres la luz que puede alumbrarme y darme esperanza en medio de las tinieblas, en medio de la muerte que me acecha. Dice la Escritura que en el momento en que Jesús murió, el enemigo pensó que había vencido y que las tinieblas estaban prevaleciendo y que habían vencido a la luz. Fue sepultado Jesús en un sepulcro donde estaba oscuro, estaba en tinieblas, pero vino la luz del Padre, la luz de Dios, que te puede sacar de las tinieblas, de la muerte, a la luz, a la vida, que puede sacarte de cualquier condición en que te sientes desesperado, desesperada, o que sientes que no hay solución, a una condición donde puedes encontrar esperanza, donde puedes encontrar respuesta a tu problema, a tu necesidad. Dice la Escritura que al tercer día Dios levantó a Jesús de entre los muertos. El Padre, la luz, resplandeció en la vida de Jesús. Y Jesús lo primero que hizo fue ir y demostrarle a Satanás, aquel que tenía el dominio de las tinieblas, de la muerte, que ya no podía tener ese dominio. Y él fue y le quitó ese dominio que tenía, para decirle: las tinieblas nunca más prevalecerán, porque todo aquel que reconozca la luz ya no estará en tinieblas, sino que dejará las tinieblas y vivirá la luz de la vida. Ya no morirá eternamente, sino vivirá eternamente. Y dice la Escritura que lo exhibió públicamente, triunfando sobre él en la cruz. Déjame decirte a ti que estás en casa: tú no puedes vencer el reino de las tinieblas.
si el reino de la luz no está dentro de ti. El reino de las tinieblas es donde está no solamente lo que el diablo viene a robarte, a destruirte, a matarte. El reino de las tinieblas está ahí para que tú no conozcas la luz del Señor. Pero el reino de la luz también está presente para que tú le conozcas y no más esté el dominio de Satanás. Vuelvo a repetir, no más que Satanás te robe la paz, la estabilidad, no más te robe lo que tú más amas, no destruya lo que tanto te ha costado, pero sobre todo no mueras eternamente, sino que tú puedas disfrutar de la bendición de Dios, de la vida eterna que solamente puedes tener en Cristo Jesús. Hoy yo te invito a que si tú reconoces a Jesús como Salvador, estás recibiendo la luz del Señor, y toda tiniebla, todo gobierno de tinieblas, de maldad que haya estado afectando tu vida, se va a ir, porque ahora vendrá el Señor y pondrá orden, llenará tu corazón y traerá paz a tu corazón. Los que están de manera presencial, yo les invito a estar de pie un momento y quiero invitarles a que hagamos esta oración juntos y pedirle al Señor que ese gobierno de la luz prevalezca sobre el gobierno de las tinieblas, y que en verdad, como dije al principio, que esta luz impacte al mundo y trascienda para vida eterna. Tú eres la luz del mundo. Tú eres un hijo de la luz. Tú que has recibido a Cristo Jesús, los que estamos aquí en la iglesia, que somos hijos de Dios, cristianos, creyentes de la luz, no podemos esconder esa luz. Tenemos que poner esa luz en alto. Y poner la luz en alto tenemos que ir a predicar el evangelio de Dios a aquellos que están perdidos, que están en tinieblas y que necesitan conocer la luz del Señor. Si esta mañana tú quieres venir al altar para decirle: Señor, aunque estoy en un mundo donde el mundo está dominado por el malo, por el maligno, yo te pido, Señor, que tú me ayudes a hacer luz en este mundo y a prevalecer aún sobre las tinieblas. Y tú que estás en casa, si puedes hacer esta oración conmigo, hazla. Y mientras escuchamos esta hermosa canción, yo te invito a que tú puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana yo te ruego, Señor, que me ayudes, Señor, a salir de las tinieblas, del error, del pecado, de la maldad, de aquello que viene a robarme la paz, la estabilidad, a destruir lo que tanto, oh Dios, me ha costado, lo que tú me has dado. Y más aún, Señor, aquello que quiere condenarme a muerte eterna. Hoy he conocido que Jesucristo, tu Hijo, es la luz, y yo lo recibo en mi corazón como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te ruego que esta mañana yo pueda ser sacado de las tinieblas y venga esa luz admirable para empezar a caminar en la luz de la vida. Yo te reconozco como mi único Salvador y te recibo, Señor, para que a partir de hoy mi vida camine en esa luz y poder compartir esa luz no solamente a mi familia, sino también a toda aquella persona que tú me permitas, Señor, compartirle de tu evangelio. Y hoy me declaro, Señor, como dice tu palabra, un hijo tuyo, un hijo de la luz. Amén, Señor. Amén. Padre, tú nos llamaste a hacer luz. Y sabemos que la luz, Señor, prevalece sobre las tinieblas. Hay momentos, Señor, donde sentimos que el enemigo prevalece sobre nuestra vida.